Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas, nuevos bioingenieros y bioingenieras del 2021, como ya se han dado cuenta, es parte de nuestra recepción anual, la bienvenida a los mechones, donde se realizan diferentes actividades, donde se hacen actividades de inducción, charlas, etc. Y esta vez y por la contingencia sanitaria, es a través de Zoom, pero lo bueno es que están todos acá, podemos encontrarnos, conversar. Esta no va a ser la única actividad que vamos a tener durante este mes, van a haber otras actividades con otros expositores, comentando otro tipo de experiencias para ustedes que están ingresando a la universidad, que la están conociendo, que van a conocer nuestra facultad por ahora de manera virtual, pero ya habrá tiempo para que caminen por el arco, vean los pasillos que unen ambas áreas, alas, y los diferentes edificios. Uno está al cerro y el otro que está en el área de los pastos. Así que bueno, nos alegra que estén acá. Para comenzar, vamos a pedir a la decana, la doctora Soraya Gutiérrez, que le va a dar la bienvenida con unas palabras de inicio. Yo la voy a destacar acá para todos. Así que, decana, bienvenida. Gracias, gracias Sergio, y buenas tardes a todos y todas. Es un placer escucharlos o verlos, aunque sea a la distancia. Este año nuevamente estamos con una situación sanitaria que nos impide estar presencialmente, pero ahora, a diferencia del año pasado, ya tenemos una fecha más cercana de término de esta situación al estar siendo aplicada la vacuna a toda nuestra población. Por lo tanto, esperamos que ya el segundo semestre podamos tenerlos realmente en vivo y en directo en los grados de la universidad, compartiendo con la comunidad de la Facultad de Ciencias Biológicas a la que ustedes ingresan en este momento. Agradecemos el que hayan elegido la carrera de bioingeniería. Ustedes saben, va a ser un trabajo largo, arduo, con muchas cosas por aprender, muchas cosas para compartir, particularmente cuando ya estemos en el campus de la Universidad de Concepción. Un campus que ustedes recordarán es muy lindo en cualquier época del año, con mucho verde, con muchos edificios, y ustedes al integrarse a la Facultad de Ciencias Biológicas, como bien decía Sergio, van a estar movilizándose alrededor de distintos edificios de la facultad donde realizarán parte de su trabajo. Mientras estemos en este formato online, vamos a tener actividades ya programadas, vamos a tratar de estar en contacto cercano con ustedes a pesar de la distancia física que tenemos que mantener todavía. Así es que muy bienvenidos a nuestra comunidad Facultad de Ciencias Biológicas. A nombre mío y a nombre de todos los que laboran en la facultad, los esperamos con los brazos abiertos y esperamos hacerles su estadía lo más grata, amena y productiva posible. Bienvenido a todos. Muchas gracias, profesora. Bueno, tenemos las primeras palabras. Ahí ya se ven unos emoticones, unos bebitos hacia arriba. En un momento más les vamos a pedir que puedan prender sus cámaras para tomar como esta foto inicial de grupo, que ahora tiene que ser a través de estos formatos, pero igual que bonitas cuando nos vemos todos por ahí. Así que se pueden ir preparando, peinando, para que no pueda estar peinado como yo a veces. En un momento más. Ahora vamos a continuar con esta recepción y le vamos a dar el paso al doctor Juan Francisco Gavilán, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Biológicas, quien les va a hablar en este momento sobre los procedimientos académicos. La idea de esta recepción es para que vayan conociendo cómo funciona la facultad, cómo funciona la universidad, y ustedes comiencen a aclarar las dudas. Muchas veces cuando uno llega a un lugar nuevo, sobre todo en estos tiempos donde no hay un contacto tan estrecho con la secretaria o los profesores, necesitamos de estas instancias para conocer estos procedimientos y así que desarrollar su vida universitaria de la mejor manera posible. Así que, doctor Juan Francisco Gavilán, le damos el pase por acá y puede usted compartir pantalla. Muchas gracias, Sergio. En primer lugar, un afectuoso saludo a todos y todas quienes están ingresando a la carrera de bioingeniería aquí en nuestra universidad y en nuestra facultad. Ustedes algo, ¿no es cierto?, tuvieron que haber tenido de motivación, y si no lo saben,
ese algo lo van a encontrar, la respuesta a ese algo lo van a encontrar durante su vida académica, porque esta es una carrera que es única en el país, y esta es la universidad, ¿no es cierto?, que la dicta. No hay otra carrera de bioingeniería en otra universidad. Entonces, esa es algo que ustedes van a tener que descubrir, ¿ya? ¿Qué los hizo, qué los motivó a poder, primero postular a esta carrera? Y postularon, ¿no es cierto?, y quedaron con muy buenos puntajes, los cuales nosotros estamos bastante alegres de tenerlos aquí y de compartir con ustedes, ¿ya? Todo la trayectoria académica que ustedes van a tener. Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Bien. Entonces, bueno, como les decía, quedaron en la universidad. Podemos plantearnos ahora, ¿ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué se nos viene como seres humanos en esta etapa de vuestras vidas? ¿Qué se viene? ¿Cómo lo tengo que yo abordar? ¿Ya? Sin duda, es una época tremendamente importante para el ser humano la vida universitaria. Eso marca de por vida. Y sin duda, ustedes entran a desarrollar un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida depende única y exclusivamente de sus manos, porque todas las asignaturas y todos los docentes que van a acompañarlos van a hacer eso, acompañarlos a que ustedes desarrollen ese proyecto de vida. Pero quien conduce ese proyecto de vida son cada uno y cada una de ustedes. Esto es importantísimo. El protagonismo de la formación es vuestra. Nosotros les vamos a acompañar. Ustedes van a ir desarrollando una malla curricular, van a ir conociendo docentes, van a ir conociendo laboratorios, van a ir interiorizándose de líneas de investigación, se van a ir motivando con algunas cosas, a lo mejor otras cosas no los van a motivar tanto, pero es parte del proyecto de vida que inician desde hoy día en adelante. Es un proyecto que única y exclusivamente depende de cada uno de ustedes, de cómo lo aborde, porque siempre, siempre van a tener ustedes el apoyo, el acompañamiento, tanto del equipo directivo de la facultad, ¿ya?, como de los docentes que van a estar en contacto con ustedes a través de todas las asignaturas que van a ir desarrollando en el plan de estudio. Entonces, ¿cómo ustedes, ¿no es cierto?, desde su propia identidad, ustedes tienen cada uno, y como nos pasó a nosotros también, tenemos componentes de nuestra identidad, tenemos una diferenciación personal inconfundible, cada uno es un ser único que tiene, ¿no es cierto?, una realidad propia, tiene valores propios que se desarrolla en esta sociedad, ¿verdad? Y venimos de un desarrollo ontológico de vida ya desde nuestra infancia, para entrar posteriormente en una época en que estamos, ¿no es cierto?, pasando por la época de la adolescencia, donde hay una crisis de identidad, donde sufrimos algunos estrés, ¿ya? Y traemos una historia personal, y quien queda en la universidad son ustedes con su propia historia. Y esto es lo más importante. Resulta que con eso, esa es su materia prima que les va a permitir desarrollar este proyecto de vida, ¿ya? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una memoria biográfica que nos acompañará en este proyecto de vida que ustedes están desarrollando, que empezaron a desarrollar hoy día. Y obviamente tienen que tomar decisiones. Ya tomaron una, elegir la carrera, elegir bioingeniería.
Posteriormente ustedes van a salir como bioingenieros o bioingenieras y van a tener un rol en la trama biopsicosocial de la sociedad. Y eso va a ser un camino que van a seguir en la vida, que es el camino del desarrollo profesional que nosotros optamos que también sea un camino de desarrollo, digamos, personal, de éxito personal. Y en eso vamos a estar siempre empeñados, acompañándolos, porque ustedes entiendan que, primero que todo, el éxito depende de cada uno de ustedes. Y segundo, el éxito depende del acompañamiento, ¿no es cierto?, las asesorías que nosotros podamos hacerle, las preguntas que ustedes van surgiendo, y siempre, siempre como equipo directivo de la facultad vamos a estar al lado de ustedes, ¿verdad?, resolviendo todo lo que necesitan ustedes resolver si es que se presentan algunas dificultades, que obviamente se van a ir presentando dudas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este proyecto que va orientado hacia vuestra futura vida profesional, hay procesos académicos. Y estos procesos académicos se desarrollan a través de asignaturas. Ustedes van a ir cursando asignaturas que consiste con un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje. Para nosotros la palabra aprendizaje es sumamente importante porque involucra directamente el sujeto que aprende, es decir, ustedes, en un área de conocimiento conducente a que el alumno adquiera y desarrolle en una unidad de tiempo, que es un semestre, ¿no es cierto?, conocimientos, habilidades, destreza, actitudes o valores, todo esto en un modelo pedagógico que tiene la Universidad de Concepción. Las asignaturas adquieren, en el contexto del plan de estudio, la calidad, algunas de obligatorias, hay un número de créditos que ustedes tienen que cumplir como asignaturas obligatorias, otras electivas, hay un número de créditos de asignaturas electivas y otras son complementarias. Entonces, este plan de estudio van a tener las asignaturas obligatorias, las asignaturas electivas y las asignaturas complementarias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las obligatorias, el nombre lo dice, son esenciales para conseguir el perfil de egreso en el cual nosotros como facultad, como comunidad de docentes, ya como comunidad académica, nos tenemos que hacer responsables, conseguir que cada uno de ustedes alcance ese perfil de egreso de la carrera, que deben ser aprobadas estas asignaturas para obtener el título o para tener el grado académico que vamos a ver un poquito más adelante. Esto es súper importante, ¿ya? Conseguir el perfil de egreso que nosotros nos hemos planteado y que ustedes, ¿verdad?, tienen que lograr. No estamos hablando del perfil profesional, eso es parte de la experiencia que posteriormente cada uno de ustedes va a tener en el transcurso de su vida profesional. Nosotros garantizamos, ¿no es cierto?, que se cumpla ese perfil de egreso. Las asignaturas electivas las van a elegir ustedes, por eso se llaman electivas, en un área académico-profesional que les interese. Dentro del plan de estudio ustedes van a encontrar 3 áreas, un área en el área de biología celular y molecular, un área ambiental y un área industrial. Por lo tanto, fíjense, en este proyecto de vida ustedes tienen la opción incluso de profundizar en estas áreas de formación disciplinaria en la carrera. Son de carácter opcional, ¿ya? Ustedes eligen y por eso lo que yo les decía, toman decisiones, desde ya toman decisiones, ¿ya? En que obviamente tiene que estar en un contexto, ¿verdad?, que nos da el reglamento de docencia de pregrado según el número de créditos que tienen que ustedes inscribir por semestre y las asignaturas que son prerequisitos
que tienen que cumplirse para poder ir avanzando en el plan de estudio. Y lo otro son las asignaturas complementarias que complementan la formación de un bioingeniero. Entonces, obviamente también es elección de ustedes, pero incrementan el acervo cultural y la formación personal. Esta asignatura, ¿no es cierto?, es un complemento a la formación que le está entregando desde el punto de vista de la disciplina, las asignaturas obligatorias y las asignaturas electivas. Y esta es una invitación, ya que nosotros queremos hacerle. Por favor, también aproveche todo el acervo cultural que la Universidad de Concepción, bueno, en estos tiempos de pandemia está bastante limitado, pero también pueden ustedes, ¿verdad?, tomar algunas asignaturas o algunos talleres, ¿no es cierto?, que tienen que ver con música, con arte, etc. Es decir, ir más allá de la formación profesional, ir a la formación personal. Y esto contribuye para el desarrollo armónico de los dos hemisferios cerebrales, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Son optativas dentro de un número de créditos que están preestablecidos en el plan de estudio. Por lo tanto, ya la carga académica de una asignatura está definida por número de créditos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un crédito? Es una referencia que nos marca cuánto tiempo de dedicación nosotros tenemos que otorgarle a una asignatura obligatoria, que son las que mayor tiempo demandan, a una asignatura electiva y a una asignatura complementaria. ¿Ya? Este crédito es una unidad de medida docente de la asignatura. Van a encontrar asignaturas con 2 créditos, con 3 créditos, con 4 créditos, con 5 créditos. ¿Ya? Un crédito corresponde a una hora docente, digamos una hora teórica, y puede ser 2 o 3 horas, ¿no es cierto?, de actividades grupales donde se desarrollan prácticas, donde se pueden desarrollar laboratorios, donde se pueden desarrollar seminarios. Son actividades grupales por el periodo correspondiente al semestre que ustedes están cursando. Ahora, el primer semestre de la carrera, que fíjense, en total, en el primer semestre de la carrera, ustedes tienen que haber inscrito 16 créditos, ¿ya? Y un dato importante, se dice que por cada crédito, ¿ya?, o por cada hora de clase en la universidad, yo tengo que dedicarle al menos 4 horas reloj digamos, para poder ir asegurando los aprendizajes y las competencias de la asignatura. Por lo tanto, ya, dado que es una demanda de tiempo, ¿verdad?, el primer llamado y la primera recomendación es que ustedes se organicen en el tiempo. ¿Ya? Porque también es importante que tengan tiempo libre, tiempo para que se relajen, ¿verdad? Entonces es organizarse. El éxito está en alcanzar este proyecto de vida y desarrollar este proyecto de vida satisfactoriamente es en el grado de organización que nosotros podamos tener, ¿ya? Si nosotros le dedicamos mucho tiempo al descanso, es en desmedro al tiempo de estudio, por ejemplo. Y como máximo, en algunos semestres vamos a poder tomar 21 créditos. ¿Y por qué no más? Precisamente porque no nos da más el tiempo. Es decir, más de 21 créditos exige estar incluso las noches sin dormir, pasar las noches sin dormir. Entonces, eso es un cuidado para ustedes, para que puedan organizarse en el tiempo, ¿verdad?, e ir cumpliendo paulatinamente los requisitos que le exige la asignatura. Y obviamente no se puede inscribir más créditos, ¿ya?, porque no se puede superar las horas como las horas de trabajo semanal permitido para un estudiante. Ya les dije,
también tenemos derecho a descansar, también tenemos derecho a distraernos. Entonces es cuestión de que nos organicemos y nos organicemos bien. Estas asignaturas también, que son los créditos, que tienen créditos UDEC, también tienen créditos, ¿no es cierto?, que son transferibles, ya que es una carga de horas presenciales y que tiene que ver este sistema de créditos transferibles, ya que tiene que ver el trabajo no presencial. Eso era lo que yo me refería, que por cada hora teórica o por cada crédito, yo tenía que tener un trabajo no presencial de 4 horas. Entonces, está considerada esa carga no presencial, que no es menor, dentro del sistema de créditos transferibles. Esto sale todo en el Reglamento General de la Universidad de Concepción, que yo les invito a que ustedes lo lean. Ya está en la página de la universidad y también está en la página de la Facultad de Ciencias Biológicas, cuyo link está mostrado aquí en el ángulo inferior izquierdo. Ciencias Biológicas, ¿no es cierto?, udec.cl. En el proceso de inscripción de asignaturas en el primer semestre fue automático para ustedes, ¿ya? El sistema le presentó las 5 asignaturas que ustedes tienen en el primer semestre, con los que suman todas 16 créditos. Pero desde el segundo semestre en adelante, van a tener que ustedes iniciar el proceso de inscripción de asignatura, que es el acto mediante el cual ustedes, los alumnos, se comprometen a realizar las actividades académicas correspondientes en cada asignatura inscrita, conforme a las normas establecidas en los reglamentos, ¿no es cierto? Y la universidad compromete impartir la docencia en dichas asignaturas. Nosotros estamos muy comprometidos en impartir lo mejor que podamos, insisto, lo mejor que podamos en este contexto online. No es lo mismo que presencial, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, así como lo presencial también tiene ventajas y también tiene desventajas. Entonces, en la primera etapa, los estudiantes deben inscribir una asignatura y tienen un tiempo. Existe esa inscripción a través de la página web, ya, vía la plataforma que tiene la universidad, y después específicamente en las facultades con su jefe de carrera ustedes pueden inscribir. Pero aquí hay algo súper importante. Cuando se abre el proceso en que ustedes son los que inscriben, ¿ya?, ustedes tienen que dejar un registro, porque ustedes son los responsables de las asignaturas que inscriben. ¿Ya? No le inscribe el jefe de carrera automáticamente. Solo el primer semestre la universidad automáticamente le inscribe todas las asignaturas a los primeros años que están ingresando. Pero desde el segundo semestre en adelante, el proceso lo inicia cada uno de ustedes. Entonces ustedes, como es una decisión, pueden confirmar una propuesta que les va a aparecer en el sistema, la pueden modificar, ¿verdad? Y el jefe de carrera va a tener que ratificar, chequeando si corresponde o no corresponde. ¿Cuándo no corresponde? Por ejemplo, cuando no tengo los prerequisitos de una asignatura. Si yo tengo Física 1 y he reprobado Física 1, obviamente no corresponde inscribir Física 2 en el semestre siguiente. ¿Por qué? Porque no tengo el prerequisito. En una segunda etapa se inicia, ¿no es cierto?, una etapa de inscripción fuera de ese plazo que dura más o menos 15 días y que no es que esté fuera de plazo, está dentro de los plazos normales, pero está fuera del plazo que está abierta la plataforma vía web. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que inscribir a través de un formulario que Secretaría Académica, ustedes pueden solicitarlo y dice, yo quiero inscribir tal y tal asignatura, y tienen que nombrarlo. Las asignaturas tienen un código y tienen un nombre, ¿ya? Ustedes en el primer año, ahora en el primer semestre, por ejemplo, una asignatura de nuestra facultad
tiene el código 257-107, ¿ya? Y esa es la biología celular, que tiene 4 créditos UDEC, ¿ya? Es decir, tiene 3 horas teóricas y tiene una sesión de actividades grupales que pueden ser laboratorios, que duran 2 a 3 horas, o prácticas, o seminarios, etc. Una vez de que se cumple la etapa 2, ya, donde ustedes pueden incluso modificar, pueden eliminar asignaturas que no, a lo mejor dijeron, esto tomé muchas asignaturas, no, estoy muy cerca a los 21 créditos y a lo mejor quiero tener un poco más de tiempo, pueden eliminar asignaturas, pero siempre eliminan las asignaturas, no las que están atrasadas, sino que se eliminan las que pudieron adelantar. Entonces, una vez terminada esa etapa 2, aparece la etapa 3, con el cierre de modificación, ¿no es cierto?, en que el jefe de carrera, la jefatura de carrera, ¿verdad?, define ya la ficha de inscripción, ya, y aparece un certificado de inscripción de asignaturas que ustedes tienen que imprimir, y ese certificado es en lo que garantiza que realmente eso es lo que ustedes inscribieron y no otra cosa, ¿ya? Entonces, insisto, cuando ustedes, y esto va a pasar desde el segundo semestre de este año en adelante, van a inscribir asignatura, van a tener que o hacerlo en la plataforma vía web, ¿no es verdad? O lo equivalente lo hacen a través de un formulario enviado a la Secretaría Académica o a la Secretaría de Jefatura de Carrera, ¿ya? Para que ustedes indiquen cuáles son las asignaturas que que le corresponde cursar, ¿ya? Pero, ¿ya?, lo más importante, que es el proceso de inscripción de asignatura, es iniciado por cada uno de ustedes, ¿ya? No hay posibilidad alguna que el jefe de carrera, ¿no es cierto?, que la jefatura de carrera tenga, ¿no es cierto?, acceso a ese tipo de solicitud, a ese tipo de acción, ¿ya? El jefe de carrera solo gestiona las solicitudes, solo chequea, solo ratifica si corresponde o no corresponde. Es importante que se debe respetar el número, ya no superar el número de créditos, ya les dije por qué, y no inscribir asignaturas sin prerequisitos. Bueno, respecto a las solicitudes, aquí hay algo también que puede suceder desde el segundo semestre en adelante y sobre todo desde el segundo año en adelante. Fíjense que uno puede reprobar una asignatura por una vez y en el semestre que corresponde lo puede volver a inscribir. Eso el sistema le dice, ¿no es cierto?, que tiene preferencia inscribir la asignatura que uno tiene reprobada. Ya no puede dejar de inscribirla. Entonces, puede cursar por segunda vez esa asignatura. Resulta que también puede estar dentro de las posibilidades que la vuelva a reprobar. Si la reprueba por segunda vez, ahí, en ese momento, ustedes tienen que elevar una solicitud. Una solicitud para que se les autorice a hacer esa asignatura que han reprobado 2 veces por una tercera vez. Y este formulario ingresa a través de la Secretaría de la Carrera, ya es un formulario que ustedes llenan, va al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles, quienes evalúan esta solicitud y quienes lo conforman, este Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles. Lo conforman jefe de carrera, 2 docentes que son miembros del Consejo de Carrera, ya quien decide todo lo general en la administración del plan de estudio, y un representante estudiantil. De hecho, ya es bueno que ya ustedes empiecen a pensar de que van a tener que designar un representante de ustedes del primer año que está ingresando. Bueno, esta solicitud se puede aprobar o se puede rechazar. Si se rechaza, ustedes tienen la opción siempre tienen la opción de apelar
esa resolución al vicedecanato respectivo, ¿ya? Pero cuando apelan, ustedes agregan antecedentes que no lo tuvieron a la vista el Comité de Docencia de Asuntos Estudiantiles. Entonces deben incorporar antecedentes adicionales. ¿Se les olvidó alguna razón, ¿no es cierto? O alguna circunstancia, digamos, adjuntar algún documento importante para que pueda tener éxito la aprobación de esa solicitud? Entonces, el vicedecanato, ¿verdad? Hace el estudio curricular, ve el informe curricular y toma una decisión. Se aprueba la solicitud, ¿ya? Y aquí es súper importante los antecedentes adicionales que ustedes agreguen, ¿ya? El estudiante inscribe asignatura como lo hemos descrito anteriormente. Pero también está la posibilidad, ojalá que no, ¿verdad?, que se rechace esa solicitud. Y ustedes tienen en ese caso, ¿ya?, que le entrega la información la Secretaría, la Jefatura de Carrera, que está en esta segunda instancia, rechazada la solicitud, ustedes pueden apelar al decanato, en este caso a la decana. Pero en esta apelación también deben incorporar antecedentes adicionales que no tuvieron considerados en la apelación del vicedecanato, ¿no es cierto?, o en la presentación ante el comité de docencia. Entonces tienen que ustedes incorporar otros antecedentes que se les quedaron afuera, ¿ya? Y obviamente, en este caso, el estudiante va a tener que aceptar que se rechace o se acepte la solicitud, ¿ya? Nosotros queremos y tenemos la disponibilidad siempre de hacer el estudio académico de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes, como les mostré en la lámina anterior, entran a la universidad, pero entran también con su historia personal. Entonces a cada uno de nosotros nos pueden pasar cosas. Entonces nosotros queremos acompañarlos en esto, ¿verdad? Y obviamente queremos también que la mayoría de las solicitudes, y si no todas, ojalá tengan una aprobación, ¿ya? Entonces, aquí es importante, lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana, ¿ya? Entonces, las apelaciones, por favor, no son automáticas. Cada apelación involucra incorporar antecedentes adicionales que apoyen la solicitud, ¿ya? Entonces, se les entrega la respuesta y ustedes son los que van a una instancia que es el vicedecanato y la segunda instancia que es el decanato en este caso en nuestra facultad. Y son ustedes los que llevan ese ritmo. Ahora, ¿quién está muy pendiente que estos procesos se cumplan? Es la Secretaría Académica, que tiene esa, ¿no es cierto?, misión, actuar como ministro de fe, que los procesos se cumplan y obviamente se lleven a cabo como tiene que ser, ¿ya? Entonces, la Jefatura de Carrera, la Secretaría Académica y el Vicedecanato son tres entidades que trabajamos muy, muy coordinadamente, ¿ya? Son tres, ¿no es cierto? Dentro del equipo directivo de la facultad coordinamos mucho nuestras actividades y estamos en permanente contacto, ¿ya?, para monitorear el progreso en el plan de estudio de cada uno de ustedes. Por eso yo les digo que obviamente cuando incorporen antecedentes adicionales, ténganlo claro de que los vamos a ver. Y obviamente cada uno de ustedes es un mundo, ¿verdad?, que es posible que obviamente esa circunstancia haya sido muy determinante para un mal rendimiento, ¿ya? Entonces, hay otra solicitud que a medida que ustedes van progresando, y aquí les presento el plan de estudio, la malla curricular
de la carrera, que es con estos conjuntos de asignaturas que son obligatorias. Aquí hay una asignatura complementaria, aquí hay otras asignaturas electivas, y aquí hay electivas de área, ya en el 5º año, que desarrollan junto con la tesis. Entonces, hay una secuencia. Esta es una malla bastante rígida que data del año 2004, cuando se inició la carrera. Ya, esto es una secuencia que hay que ir monitoreando, y que hay algunos requisitos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes no pueden en primer año tomar bioquímica porque no han tenido química orgánica antes, por ejemplo. Entonces se tienen que cumplir esos prerequisitos. Ahora, si alguno de ustedes ha tenido una experiencia en otra universidad o en la misma universidad, en otra carrera, puedes solicitar un examen de conocimientos de aprendizajes, ¿ya? Y esto lo puedes solicitar a la jefatura de carrera. La jefatura de carrera lo visa a través del vicedecanato, ¿ya? Y obviamente pueden ustedes, si se sacan una nota que puede ser superior, por ejemplo, a 5,7, y depende de ahí del criterio del profesor, es posible que le reconozcan esa asignatura. Entonces uno puede, ¿no es cierto?, no cursarla, sino pedir lo que se denomina convalidación de la asignatura. Bien, dentro del cumplimiento de la malla curricular hay hitos importantes. El primer hito se cumple en los 4 primeros meses, cuando ustedes terminan el 4º semestre. Y ahí pueden obtener el grado de bachiller en ciencias biológicas, ¿ya? Y el segundo hito importante van a tener cuando se cumple el 8º semestre, para obtener el grado de licenciatura en bioingeniería, de licenciado o licenciada en bioingeniería. Y por último, el hito más importante de todo es cuando tengan la titulación, cuando presenten su tesis, ¿verdad? Y esa tesis sea aprobada y ustedes tengan ya el término de la carrera. Entonces, estos hitos hay que irlos cumpliendo. Hay una formación básica. Aquí la formación está centrada en las ciencias básicas, física, química, biología y matemáticas. En los semestres siguientes ya es una formación más disciplinar relacionada con el área de la bioingeniería, y después ya hay que tener competencias actitudinales y cognitivas que nos permitan desarrollar un proceso de investigación, ya una tesis, ¿no es cierto? Y además nos permiten aquí ya estar más o menos orientados en cualquiera de las áreas que nosotros que tenemos en la carrera, el área de biología celular, el área de biología celular y molecular, el área industrial y el área ambiental. Ahora, si se demora la tesis y necesitan un semestre más o un año más para el desarrollo de la tesis, si es que no tienen inscrita ninguna asignatura, y sobre todo estas asignaturas electivas, y solamente aparece inscrita el código de la tesis, ya que el 250-508 en el sistema automáticamente les va a otorgar a ustedes un beneficio que se llama arancel tesis, ¿ya? Que solo es para las estudiantes que están realizando su tesis y que por uno u otro motivo no han podido terminar la tesis en el año que le corresponde, sino que quedaron, ¿no es cierto?, con un semestre o un año, ¿ya? Bien. También van a ir conociendo cuáles son las funciones que nosotros tenemos que cumplir como equipo directivo, ¿verdad? Y las funciones del vicedecano, en este caso, es tener la dirección de docencia, ¿no es cierto? La de docencia de pregrado. Nosotros somos una facultad que colaboramos con muchas facultades en el área biológica. Toda el área biológica que entra a la universidad, todas las carreras del área biológica, todos los alumnos entran, ¿no es cierto?, a través de asignaturas de nuestra facultad. Y las funciones de la Secretaría Académica: actuar como ministro de fe en todos los actos de la facultad
que es importante. ¿Y por qué resalto esto? Porque es la persona que va a cautelar que a ustedes los procesos se cumplan, no se tomen decisiones o no se tomen, ¿no es cierto?, algo que sea arbitrario, sino que el proceso sea respaldado y que se cumpla. Bien, eso es todo lo que quiero compartir. Aquí está las páginas web de nuestra facultad, Ciencias Biológicas, udec.cl, y como les dije al inicio, estamos absolutamente disponibles para lo que ustedes necesiten. Siempre vamos a estar con las puertas abiertas, en este caso con las pantallas abiertas. Si tenemos, ¿verdad?, no estamos en clase o no estamos en reunión, pero siempre podemos coordinarnos a través de las secretarías respectivas, la Secretaría Académica y la Secretaría de la Carrera, ¿no es cierto?, la señora Carolina Bustamante. Ella va a ser una persona muy importante, van a estar siempre en contacto con ustedes, ya a través de la secretaría del vicedecano, ¿no es cierto?, la señorita Cindy Sangüesa, que ustedes también pueden acudir si necesitan tomar una cita, ¿verdad?, y quieren conversar. Eso siempre va a ser posible. Así que muchas gracias, éxito, y como les decía, ustedes entran a la universidad y entran con su historia de vida, entran seres humanos a la universidad, y nosotros queremos apoyar que ustedes desarrollen este proyecto de vida lo más armónicamente posible. Y para eso estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor, por sus palabras. Ya como lo escucharon, han conocido un poco más sobre el quehacer de nuestra facultad, estos procesos, y como han mencionado, entran con una historia de vida, ustedes van a construir su propio relato en la facultad, en la formación que van a tener con los distintos docentes, y es aquí donde les queremos presentar un relato ya de alguien de la carrera, que es nuestro video promocional, para que lo puedan ver cómo se van construyendo los relatos. Suena común hoy decir quiero cambiar el mundo. La diferencia está en atreverse. Chile necesita científicos que impacten en la sociedad con sus investigaciones en el área industrial, del medio ambiente y de la biomedicina. Soy Ángela Hidalgo, bioingeniera de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. En mi formación aprendí a vincular la biología, la física, química y matemáticas para encontrar soluciones a problemas en diversas áreas. Me preparé para ser la bioingeniera que mi país necesita. Hoy, en conjunto con otros científicos, nos encontramos desarrollando biofármacos veterinarios con el fin de prevenir enfermedades infecciosas en animales. Si quieres impactar desde la ciencia, te invito a ser el bioingeniero que el mundo necesita, porque impactar está en nuestro ADN. Ella es Ángela Hidalgo, es una bioingeniera que actualmente está desarrollando su doctorado en biotecnología en el departamento de fisiopatología de nuestra facultad. Ya la vieron, como mencionaba el profesor, ya ha construido. Hola, mi nombre es Tania Campos. Ya ha construido su relato junto a nosotros, tanto en el pregrado como en el posgrado, y esperamos que ustedes también construyan el suyo. Ahora tenemos tiempo para la profesora Valesca Ormazábal, quien es secretaria académica de nuestra facultad, quien quiere mencionarle algunas palabras. Ya vamos. Profesora. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la carrera de Bioingeniería y a la Facultad de Ciencias Biológicas. En esta oportunidad me voy a desvincular un poco del rol de secretaria académica y les quiero hablar un poco acerca de un proyecto de investigación que está asociado mucho a lo que el vicedecano les acaba de mencionar, al sentido de que ustedes ingresan como individuos con su propia historia y cómo esta historia puede impactar en su rendimiento académico y cómo esta historia puede generar cambios que van a ser tanto beneficiosos en algunos sentidos y en otros casos necesitan ser reforzados algunos requerimientos. No sé si puedo, sí, puedo compartir pantalla. Sí, puedo compartir pantalla. Sí, gracias. 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 Sí, puedo
Denme un segundo. Este es un proyecto de investigación asociado a conocer el perfil de ingreso de los estudiantes de bioingeniería y educación superior en general, pero particularmente de los estudiantes de bioingeniería, y está en su etapa final, y nosotros como facultad los queremos invitar a participar. ¿Qué es lo que conocemos nosotros de su historia? Nosotros desde su historia conocemos el conocimiento, es decir, conocemos que ustedes obtuvieron un puntaje para ingresar a la universidad, que adquirieron conocimientos necesarios para alcanzar ese puntaje y tienen una formación básica. Sin embargo, lo que desconocemos y a lo que queremos apuntar está centrado en todas sus habilidades psicopedagógicas, es decir, toda su vida, su entorno de vida que los han llevado a ser quienes son desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, queremos conocer sus habilidades, sus actitudes y sus valores, ya que este cuarteto, conocimiento, habilidad, actitudes y valores, definen cómo va a ser su desempeño en la universidad y van a definir cuál va a ser su actitud frente a los diferentes desafíos que se presenta ingresar a la universidad. Uno de los grandes desafíos que se presenta al ingresar a la universidad es convertirse en adultos. Ahora son ustedes quienes toman sus decisiones, ahora son ustedes quienes construyen su conocimiento y construyen sus avances en la vida. Toman decisiones, las cuales pueden ser buenas o malas, pero son las decisiones que ustedes toman y de ustedes definen cuál es el resultado de esta decisión. Por otro lado, son adultos porque ya no va a estar el profesor jefe, ni los profesores van a tomar decisiones por ustedes. Ustedes van a definir sus tiempos de estudio, van a definir cómo organizan su tiempo, cómo distribuyen sus actividades, tanto de recreativas como académicas. Se transforman en adultos. Pero, ¿qué tan preparados están para ser adultos? Y esas respuestas a esa pregunta en general se realizan o se busca a través de las distintas pruebas psicopedagógicas que la misma universidad aplica. Sin embargo, quedan algunos vacíos en esta pregunta. Entonces, frente a este problema de cuáles son sus habilidades, sus necesidades psicopedagógicas asociados a sus estilos de vida, a los problemas que han tenido que enfrentar, a los distintos factores que puedan afectar su capacidad de concentrarse y de estudiar, nosotros planteamos como solución a este problema es implementar un análisis de evaluación psicopedagógica para poder detectar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus habilidades y cómo, como facultad, los podemos ayudar para construir los elementos que son necesarios para ser exitosos. En este sentido, los queremos invitar a participar en este proyecto. Les voy a hacer llegar una invitación formal acerca del proyecto. Esta participación es absolutamente voluntaria. Los que aceptan participar van a ser contactados por un grupo de psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, quienes se van a encargar de hacer una serie de pruebas y test para poder identificar, como ya les mencionaba, las habilidades, las fortalezas y las debilidades que tienen ustedes y que podrían impactar en sus procesos de aprendizaje. ¿Y cuál es el objetivo final? Es poder recoger toda esta información, levantar información y empezar a emplear herramientas remediales para que podamos desarrollar profesionales íntegros, tanto a nivel cognitivo, con todos los conocimientos que nos vamos a entregar y ayudar a formar como universidad, pero también como personas completamente formadas, con capacidad de afrontamiento, capacidad y herramientas para enfrentar problemas, tanto emocionales, cognitivos y de toda índole. Así que esa es mi intervención. Ahora en este minuto me desvinculo, como les dije, del rol de secretaria académica y quiero invitarlos a formar parte de este proyecto. Gracias, Sergio. Solamente había pedido unos poquitos minutos, así que no quiero abusar. No se preocupe, profesora, estoy con la cámara apagada, ahí está. Gracias por la información, ya tendremos en otra instancia el tiempo para conocer a la profesora Valesca Ormazábal desde su rol de secretaria académica, y ya como les hemos comentado, tenemos hemos ido conociendo diferentes
personas, autoridades de la facultad, la decana, el vicedecano, en esta parte la secretaria académica, y también está por acá Carolina Bustamante, que mencionó el profesor Gavilán, que va a ser la secretaria de la carrera, quien está con ustedes apoyando en los procesos, y aquí la vamos a presentar. Carolina, bienvenida, gracias, qué bueno que estés con nosotros, y para que te conozcan los chicos y las chicas quienes van a estar en contacto contigo. Así que cualquier cosa, si les pasa el saludo, ahí está el micrófono, lo enciende y ahí está todo ok. Por ahí. ¿Sí se escucha? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto de poder recibirlo, y como dice Sergio, yo soy la secretaria de la carrera, así que conmigo tienen cualquier contacto, se pueden acercar, alguna consulta. Como dijo también el vicedecano, voy a ser la persona que va a estar más cercana a ustedes para ayudarlos a solucionar sus problemas en la medida de lo posible. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias. Gracias, Carolina. Ya le vamos poniendo rostro a estas pantallas, que este año fue así. Bueno, ustedes ya tienen experiencia desde el colegio, desde el año pasado, pero es bueno conocerlo y reconocerlo en esta instancia. También les queremos presentar a la doctora Roxana Pincheira, quien es una de las docentes con quienes van a tener clase este semestre, quien queremos que ustedes la puedan conocer, saber quién ella es, como una de las diferentes personas que van a estar con ustedes en esta primera instancia de su paso por la facultad de la universidad. Así que, doctora. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que están acompañándonos. Me da mucha alegría saber que ustedes, nuestros estudiantes, están al otro lado de la pantalla, y créanme que lamento muchísimo no poder verles las caras, porque si hay algo que me gusta, ¿cierto?, al interactuar con los alumnos, es conocerlos, ver sus rostros, sus expresiones. De alguna forma eso, ¿cierto?, nos muestra los intereses de ustedes también. Sergio me había pedido un poco contarles en pocas palabras un poco de mi trayectoria. Bueno, efectivamente, yo voy a ser profesora de ustedes, de hecho en el curso taller 1, así que nos vamos a ver el próximo lunes, ¿ya? Pero saben que tengo una mini presentación para compartir. Sergio, si tú me ayudas, por favor. Sí, la puede compartir. Adelante. ¿A dónde? Ok, ya, vale. Ok. Bueno, lo primero contarles que, al igual que ustedes, ¿cierto? Fui estudiante hace muchos años atrás, y mi travesía comenzó en esta misma universidad en la que ustedes hoy día comienzan, que es la Universidad de Concepción. No voy a decir qué año para que no saquen cálculos, pero fue hace bastante tiempo. Y aquí yo partí, ¿cierto?, estudiando una carrera que es bioquímica, que está en el área de las ciencias, ¿cierto?, y que es muy afín a la carrera que ustedes hoy día comienzan. En la época en que yo estudié, no existía la carrera de bioingeniería. De hecho, la conocí en mi vuelta, en mi retorno, después de varios años, ¿cierto?, a la Universidad de Concepción. Contarles que estudié bioquímica, partí muy temprano, era re joven, tenía como 16 años. Y venía de Los Ángeles, así que sé lo que significa salir de la casa, de los papás. Era hija única entre varios varones, entonces se me hizo bastante cuesta arriba, pero logré sacar mi carrera bien, con harto esfuerzo. Si uno estudia, las cosas se van logrando, ¿cierto? Y luego, cuando terminé la carrera de bioquímica, estaba a tomar decisiones de qué camino seguir, ¿cierto?, con respecto a esta formación que uno tiene, tanto en carreras como bioquímica, que nos entregan. Y decidí que me gustaba mucho, ¿cierto? Siempre fui muy curiosa, siempre me admiré a Marie Curie, ¿cierto? Esta famosa científica, premio Nobel 2 veces, ¿cierto? Me llamó mucho la atención, y mi anhelo fue seguir en el área de la ciencia. Entonces, para poder seguir en este camino, no había otra vuelta que hacer estudios de posgrado. Fue así como, después de pasar por nuestra universidad, me fui. Primero estuve en la Universidad Católica, después me fui a la Universidad de Chile, ¿cierto?, a Santiago, donde realicé un doctorado, el cual finalizó, me permitió, ¿cierto?, durante ese doctorado hacer unas pasantías
en Venezuela, y finalmente realizar mi tesis acá, donde está en el mapa en el número 4, en la Universidad de Texas, ¿ya? En una isla que se llama Universidad de Texas Medical Branch, un lugar bastante doctorado, y algunos áreas de la Universidad de Indiana, Indiana University Purdue, en Indianápolis, y me perfeccioné en áreas de señalización, cáncer y también asociadas al área de la neurobiología. Así que tuve un largo recorrido hasta que finalmente, ¿cierto?, el año 2010 yo volví a nuestra universidad, mi universidad, ¿cierto?, la Universidad de Concepción, donde a partir de ese año, ¿cierto?, pasé a formar parte del claustro académico, participar en asignaturas de pregrado, de posgrado, y poder instalar, ¿cierto?, un laboratorio. Aquí les muestro una foto, esto fue como el año 2013, como ustedes ven ahí. Aquí estamos con el profesor Ariel Castro, que conformamos el laboratorio de transducción de señales y cáncer, porque nuestro interés principal, ¿cierto?, está en el área de la biología del cáncer, de entender los mecanismos de la enfermedad, de poder buscar blancos como nuevas terapias para esta enfermedad. Y en este contexto de todos los años que llevamos en investigación aquí en nuestra universidad, me siento contenta de haber tenido, aquí muestro solamente esta foto, tenemos fotos a través del tiempo, pero mostrarles que de esta foto, ¿cierto?, todos los que están en círculo son bioingenieros. Alumnos que, algunos como Carlos, por ejemplo, entró en tercer año de la carrera, vino a tocar la puerta diciendo que tenía interés por la investigación, que había leído nuestras publicaciones, lo cual fue también algo bastante llamativo para un alumno tan joven, ¿cierto? Francisco, Mario, Estrella, Fabi, y también, ¿cierto?, tenemos a Tania, y por ahí andar circulando en los videos también que dan promoción a la carrera. Tania en estos momentos está actualmente en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, también Javi también estuvo en Massachusetts, Carlos está en Canadá, Francisco está acá haciendo postdoctorado, Mario terminó su doctorado junto a Estrella hace poco tiempo, y también sus planes son seguir, ¿cierto?, en el área de la investigación. Excelentes alumnos, excelente formación de nuestros ingenieros, y no cabe duda que todos han logrado llegar lejos, y la verdad que estamos seguros de que van a llegar mucho más lejos que cualquiera de nosotros. Y esa también es la esperanza para con ustedes. Contarles en el contexto de la carrera, y también en mi rol que actualmente cumplo como directora de investigación de la universidad, que la dirección de investigación, ¿cierto?, lo que intenta es velar por que la investigación que hacemos sea de calidad, que tengamos buena productividad y que apoyemos, ¿cierto?, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado a nuestra Facultad de Ciencias Biológicas. Ustedes están acá, a este nivel, ¿cierto?, partiendo con esta carrera de bioingeniería, en la cual, ¿cierto?, en un momento les va a tocar definir qué área o hacia qué área ustedes se van digamos, a encariñar, ¿cierto?, en la parte molecular, industrial, ambiental, como les hablaba, ¿cierto?, el profesor, y contarles que no hay nada entre un salto entre el pregrado y el posgrado. Y nuestra facultad, ¿cierto?, actualmente ofrece 8 programas de posgrado, tenemos varios magíster en ciencia, la parte aplicada, tenemos también el magíster de gestión integrada que da junto con el magíster con el tiempo, y también tenemos 2 excelentes programas de doctorado, como lo son el doctorado en Ciencias Biológicas, con mención celular y molecular, y el doctorado en Biología Molecular. Ahora, la investigación de la facultad es un pilar base para que esto funcione. Es así como actualmente, ¿cierto?, nuestra facultad tiene más de 40 laboratorios funcionando, y vean cómo, ¿cierto?, la facultad está preparada para recibirlo, una vez que ustedes ya vayan decidiendo qué es lo que quieren hacer. Y aquí ustedes, yo les muestro los distintos departamentos, ¿cierto?, y los distintos laboratorios que tenemos disponibles para que ustedes vayan a conocer. En amarillo puse algunos de los laboratorios que están más en el área, ¿cierto?, de las ciencias aplicadas, y el resto principalmente en el área de ciencias básicas, ¿cierto?, principalmente de la biomedicina. Este es solo el inicio, para que ustedes sepan que la facultad está preparada, ¿cierto?, para apoyarlos en sus distintos intereses,
Mi consejo es que ustedes de manera temprana, ¿cierto? Y en la medida que puedan, hagan contacto, busquen en la página web qué es lo que está disponible en nuestra facultad, hagan contacto con los profesores, puede que cuando estén en primer año quizás se hace un poco más difícil, pero en la medida que avanzando, ¿cierto? Y en la medida que vayamos saliendo de la pandemia, los laboratorios probablemente van a estar disponibles para que ustedes empiecen a conocer, aprender el quehacer de la investigación. En el curso Taller 1, que ya lo vamos a hablar, ¿cierto? A partir del próximo lunes, van a tener una actividad inicial en el conocimiento de los laboratorios de investigación de la facultad. Bueno, solo eso quería compartir con ustedes hoy día, darles una bienvenida, como les digo, extraño sus rostros, y bueno, solo desearles lo mejor y saber, como lo han dicho ya los profesores, que ustedes pueden contar con nosotros en las distintas etapas. No se queden callados si tienen problemas, es bueno acercarse, ¿cierto?, para que nosotros entendamos las situaciones y podamos ayudarlos a salir adelante en el futuro profesional. Me despido de todos. Chao. Gracias, profesora, por su presentación, por compartir su experiencia, por el ánimo, por su buena disposición también de poder recepcionar a los chicos con lo que ha sido su paso a través de la ciencia durante estos últimos años. Así que ya es una docente que han conocido, vienen más, tendremos más instancias como esta, donde tendrán que espacio para poder contactarse con los docentes, con otros compañeros, etcétera, etcétera. Y ahora seguimos con nuestra jornada de recepción Mechona 2021 de manera virtual por este Zoom, y les vamos a presentar a Felipe Serrano. Él es nuestro invitado del día de hoy. Él es biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con magíster en bioquímica. Él es ilustrador, más conocido como biólogo ilustrador en redes sociales, y Felipe nos viene a hablar sobre todo lo que es la conexión ciencia y arte a través de diferentes hitos, anécdotas, etc. Así que Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el tiempo y compartir tu entusiasmo y tu amor por la ciencia a través de lo que haces con estos chicos que son estas nuevas semillas científicas del presente ya. Así que Felipe, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero ver si puedo compartir. Ya, bueno, la idea de esta presentación es principalmente hablar un poco del rol que tiene la ilustración científica hoy en día. Cuando siempre hablamos de ilustración científica, toma este rol en el sentido de que es como la ilustración botánica o la ilustración más bien anatómica, como en el área médica. Dame un minuto, Felipe, que estoy tratando de coordinar un tema de acá, del eliminar destacado. Ahora sí. Ahora comparte pantalla, ¿no? ¿Ves? Sí, dale. Okay. Problemas técnicos. Súper. ¿Ahí sí? Bacán. Bueno, entonces siempre uno piensa en ilustración científica, que va como desde el punto de vista médico, ilustración científica también desde el punto de vista botánico, de lo que se ve o de lo que se palpa. Pero en el último tiempo hay como una especie de resurgimiento de la ilustración científica desde el punto de vista de la biología celular y molecular. Y ahí entré a jugar yo, por así decirlo. Entonces, como una breve historia, porque me llamó mucho la atención las presentaciones anteriores, donde hablaban de que uno forja su camino, uno va aprendiendo a lo largo del camino, y eso es parte también de la vida universitaria. ¿Cuáles son las señales o los caminos que uno va tomando a medida que se va profesionalizando o va madurando también? Por lo tanto, no es solamente un camino desde el punto de vista técnico-científico, sino también desde el punto de vista humano, humanista. Bueno, yo partí como estudiante, como todos ustedes. Estudiante de biología. Trabajaba en la biblioteca también en esa época, en la Universidad Católica. Entonces ahí aprendí cómo conocer ese amor por los libros, cómo se ubicaban, cómo estaban escritos o diseñados. Y ese fue como mi primer trabajo, antes de ejercer la carrera propiamente tal. Luego de eso entré al laboratorio. Tuve esa vida de laboratorio, de hacer experimentos, trabajar en investigación. Mi temática de trabajo siempre era la biología celular y molecular, principalmente el área de neurobiología. Trabajábamos en procesos de memoria y aprendizaje, en fin, muchos procesos de ese tipo. Pero finalmente decidí tomar un camino alternativo que me
fue llenando dentro del laboratorio, que era la ilustración y la ilustración científica. Y ahí empecé a trabajar en lo que es la ilustración propiamente tal, de los mecanismos que subyacen en las vías de señalización dentro de la célula, los procesos químicos, reacciones que ocurren dentro, en la comunicación celular, o también a nivel de tejido. Por lo tanto, todo ese conocimiento o aprendizaje que tuve en la universidad propio de la carrera, lo integré en el campo de la ilustración y por así decirlo, lo fui transformando en este proceso de ilustración científica. Pero aún así, este contexto de la historia de la biblioteca, cuando trabajé ahí, siempre estuvo latente, siempre me gustó esta idea del libro. Y ahí fue cuando lo empecé a mezclar con lo que es el diseño editorial. Es decir, una mezcla entre diseño editorial, ilustración y ciencia. Entonces, ¿esto qué conlleva? Conlleva todo un campo de lo que se habla hoy en día de lo que es la divulgación científica. Es transformar ese contenido en algo que sea atractivo, no solamente por el contenido en sí, sino que por el estilo de ilustración, por el uso del color, el uso de la tipografía, la forma de las letras, etc. Entonces, toda esta combinación fue lo que ha ido madurando a lo largo de la formación de cada persona. Por lo tanto, eso es lo lindo, por ejemplo, de entrar a una carrera universitaria o una carrera de la ciencia, que es un campo bastante vasto. Pueden encontrar un millón de temáticas, el contenido es muchísimo, pero aún así la forma de ejecutar ese conocimiento puede ser inclusive hasta en la ilustración, como es mi caso. Por lo tanto, siempre tienen que tener esos desvíos, esos caminos que le ofrece la misma carrera, que esa es la variedad, donde ahí pueden encontrar realmente qué es lo que los llena. Pero en este caso vamos a hablar de la ilustración científica. Cuando uno piensa en ilustración científica, inclusive desde el punto de vista celular, que es como mi área, piensa como estas ilustraciones antiguas. Estas son ilustraciones del 1850, de 1860, inclusive el comienzo de 1900, pero que se basan en lo mismo, es como caracterizar o categorizar la estructura de las células, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, aquí Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que era uno de los padres de la neurociencia moderna, él le dio dinamismo a la ilustración. Aquí podemos ver estas flechitas que indican en esta zona del cerebro cómo debería fluir la información, o el impulso nervioso, que en esa época ni siquiera se podía medir. Por tanto, la ilustración siempre está como madurando, siempre va siendo funcional en comparación, por ejemplo, con la fotografía, que puede ser algo más estático. Por tanto, esa combinación de aspectos es lo atractivo de la ilustración, que no solamente puede ser para un evento científico o a un descubrimiento o para indicar algo, sino que esto puede transformarse inclusive en algo mucho más complejo, pero atractivo. Entonces, por ejemplo, acá la neurona de Cajal, que es una célula de Purkinje o neurona de Purkinje, que es una de las neuronas del cerebelo, y hoy en día lo que hacemos es, gracias a las herramientas digitales, ya esto darle otra tonalidad, otra vida. Por lo tanto, es distinto quizás el público al cual va dirigido. Y esa es la ventaja, por ejemplo, a la hora de hacer las portadas, que es el título de esta presentación. Por lo tanto, el trabajo mío en realidad es precisamente esto, en la mayoría de los casos, es transformar los procesos o las teorías de los científicos en procesos ilustrados, en mecanismos que sean más fáciles de entender o más rápido el flujo de información, ¿ya? Y esto favorece también este feedback entre el ilustrador y el científico, y también ayuda a que el científico se pueda plantear nuevas dudas respecto a estos diseños. Por lo tanto, es mucho más fructífero este campo de lo que se pensaba. Y es una nueva forma, por así decirlo, de conectividad entre el científico y el diseño. Pero también la ilustración adquiere otras características, otra personalidad. No solamente queda encerrada en el laboratorio, por así decirlo, sino que ya se transforma en un proceso creativo que puede ir mutando con el tiempo y transformándose en otros procesos, ya sea de divulgación. Por ejemplo, este es un desafío que se realiza todos los meses de septiembre, que se llama September, que es por Percy Coy, que es una científica chilena que vive en Francia, comenzó con este desafío, y de ahí me integré también en parte de este desafío a trabajar todos los meses de septiembre, dibujar una célula diaria. Y es lo mismo, no tiene ningún fin científico o divulgativo, sino que también puede ser más bien un evento inclusive artístico. Y por eso mismo la ilustración científica ha adquirido esas características. Ya no solamente sirve para darle más dinamismo a la naturaleza y para explicar cómo funcionan distintos sistemas biológicos, por ejemplo, el proceso celular o cosas por el estilo, sino que también hay una relación entre el investigador o el científico con el diseñador o ilustrador. Entonces esto es un campo bastante fructífero. Y es como una especie de renacimiento hoy en día de lo que es la ilustración. Por lo tanto, es un campo bien abierto. ¿Sí?
Pero, como venía a hablar de las portadas, si bien cuando les empezaba a explicar que la ilustración científica es la descripción de procesos complejos, ya sea de reacciones químicas o procesos celulares, la portada tiene otra característica, que es como la simplificación o conceptualización de una publicación científica, por así decirlo, en una sola ilustración. Que no solo sea un mecanismo meramente de algún proceso biológico, sino que haya una información detrás para explicar dicho proceso. Y en este caso, la línea entre arte y ciencia se vuelve cada vez menos reconocible, porque ya existe como una especie de convivencia entre estos dos fenómenos. Y uno de los mensajes clásicos que uno va a entender en ciencia es que más es más, por así decirlo. O sea, entre más resultados tenga, entre más investiga al respecto, entre más evidencia tenga para explicar algún evento, es mucho mejor, ya que tengo mayor certeza de lo que estoy estudiando. Sin embargo, en el diseño existe el discurso de que menos es más. Entre menos o más simple puede explicar algo, es más fácil de ser entendible. Y aquí la portada entra a pasar a esta vía. Más que del concepto científico de que más es más, la portada se transforma más bien en este proceso. Por tanto, las portadas siempre tienen un mensaje en sí. En este caso, por ejemplo, una de las revistas que probablemente vayan a leer mucho dentro de la carrera es Nature. Nature se caracteriza por publicaciones de alto impacto o de grandes investigaciones en sí, ¿ya? Y en este caso existe como una simplificación en su portada para explicar lo que sería, por ejemplo, las nuevas estrellas o las estrellas científicas, por así decirlo, en Sudamérica. Y en este caso es una constelación que estaría indicando los distintos lugares o laboratorios donde se realiza investigación de alto rendimiento, ¿ya? Entonces la portada en este caso no tiene ningún mensaje de trasfondo, pero sí trata de reflejar por medio del diseño estas características. O muchos habrán escuchado también del chilesaurio hace un par de años atrás, que en realidad esta ilustración de Gabriel Lío intentaba ejemplificar cómo podría verse este animal. Lo interesante también es el uso del color acá, que es como una especie como de grafito, que resalta muy bien con estas tonalidades, y también podemos ver una especie de borde también en el animal, que hace que se destaque mucho mejor del trasfondo. Bueno, esta portada causó alto impacto aquí en Chile, y también a nivel de la comunidad científica, porque era como una especie pariente de los velociraptores, pero con características como veganas, por así decirlo, o alimentación vegetariana, y era como muy impactante en su momento. Y en este caso la portada es bastante directa, o sea, hablamos principalmente de la ilustración del chilesaurio. Pero ya a veces las portadas empiezan a adquirir otras características. Esta publicación de octubre del año pasado, en realidad habla del diseño de vacunas, y en realidad presenta este tipo de diseño como si fuera un anticuerpo, ya que en estas líneas que están como en grafito, en realidad como rectangulares representan un anticuerpo, o la forma de un anticuerpo conceptual. Lo mismo aquí abajo, son como bosquejos de las distintas estructuras del virus, en este caso del famoso coronavirus SARS-CoV-2. Pero esta paleta de colores es bastante característica en el mundo del diseño, y es que corresponde a una de las notebooks o cuadernillos de apuntes para referirse a cómo utilizar las combinaciones de colores o cómo diseñar la combinación de colores. Por lo tanto, aquí convergen dos eventos. El evento actual del contexto de la pandemia y del diseño de vacunas para el coronavirus, versus ahora un contexto de una época de hace mucho tiempo atrás de cómo se debería recurrir a la combinación de colores. Por lo tanto, aquí se juega mucho con eso. De hecho, por ejemplo, en la portada de Nature van a ver que las tonalidades como si fuera una hoja antigua, es un bosquejo a mano. Entonces esas características le dan esta propiedad a la portada. Pero aún así son como mensajes bastante directos. A medida que uno va especificándose en la revista, ya que si bien Nature es una revista grande, también posee familias dentro de esa gran editorial. Y por ejemplo, Hola, hay una buenas, que... una consulta. ¿Sí? Sé que se lo están grabando, pero ¿lo subirán a alguna parte después, al Canvas, por ejemplo? Sí, gracias por la pregunta. Mira, vamos a editar el video, lo vamos a dejar en YouTube, en el YouTube de la facultad, y luego vamos a ver si lo podemos alojar en Canvas a través de alguna asignatura que ustedes tengan. ¿Ya? Vale, vale, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Genial. Entonces, bueno, uno se va especializando en las revistas. En este caso, saltamos de Nature a Nature Cell Biology. Como su nombre lo indica, ya es más bien de un contexto celular.
si bien, por ejemplo, este tipo de portadas son ilustraciones, el contexto es más que nada hablando de la potencialidad de una célula o una célula troncal o una stem cell. Y en este caso estaría dibujada al centro como en blanco, mientras que al borde se ven todos los tipos de células que se pueden transformar a partir de ella. Por lo tanto, la ilustración abarca eso, como la potencialidad. Por eso esos tipos de colores que van cambiando para hablar como de diversidad o las formas de estas células para indicar lo mismo. También no solo las portadas son ilustraciones, son conceptos conceptuales, sino que también son basadas, por lo menos en el área de la biología celular, muchas fotografías, ¿ya? Fotografía mediante técnicas o instrumentos como microscopios de fluorescencia, etc. Son distintos tipos de estrategias que se utilizan en el laboratorio para hacer experimentos, pero que resultan artísticamente muy atractivos. Por ejemplo, acá tenemos como una especie de corte en el cual se pueden marcar distintos grupos celulares con distintos colores y se aprecia este tipo de forma. Entonces también, a veces son tan atractivos que también entran en la categoría de portada, pero aún así siguen siendo procesos bastante directos. Y es porque Nature en sí, o Nature Cell Biology, tiene esta característica de que no es tan conceptual, no es como tan artístico desde el punto de vista de la forma de la ilustración, sino que es más bien del mensaje, de un mensaje directo. También, por otra parte, en Nature también encontramos a Nature Neuroscience, que es una revista también basada en neurociencia, que abarca todos los campos, por así decirlo, de la neurociencia, pero que a veces juega mucho con la ilustración, o con estos procesos también de creatividad, por así decirlo, más artístico. En este caso, por ejemplo, se presentan estos 3 ratones que están como comunicándose entre sí, ¿ya? Y en realidad se habla como del contexto de si fueran niños de las estrellas, que en algunas sociedades se denomina así a niños que pertenecen al espectro autista. En este caso, entonces, la portada en sí habla del autismo y de qué ciertos estudios a nivel cerebral permitirían de una u otra forma entender mejor cómo funciona esto. Y en este caso, la zona en cuestión es una zona del cerebro que se llama la ACC, ya para resumirlo, pero que se forma en la composición acá de la interacción de estos 3 ratones. Entonces, lo que significa esto en realidad es que son 3 ratones que están comunicándose, favoreciendo que este ratón acá, que está solo, que podría representar el autismo, permitiría establecer lazos de comunicación o de interacción, ¿ya? Por tanto, la portada trataría de explicar eso. Y bueno, también está en tonalidades de acuarela y también tiene ese otro contexto artístico. Pero ¿cuál es la ventaja de estas portadas en realidad? Que si bien podría ser una portada para alguna carátula infantil, en realidad hay un contexto completamente científico detrás. Y eso es lo interesante, que a veces jugamos con las ilustraciones para estas portadas, es tratar de establecer cuál es el mensaje de fondo, o qué tan potente o qué tan conceptual puede ser para poder transmitir esta información, ¿ya? Y con esto no solamente hago que la portada sea atractiva, sino que lo que hago también es causar cierto impacto en el lector. O sea, el lector puede que le llame la atención la portada y que no entienda de por qué pertenece a una revista científica, pero al leer el contexto de fondo, ahí subyace en ese caso el interés. Y ahí se genera este vínculo de menos es más. ¿Ok? O lo mismo acá también, que es de Nature Neuroscience, que también habla de cómo ocurre el control, control entre comillas, de ciertas zonas del cerebro. Y en este caso, por ejemplo, hay un ratoncito, que sería el modelo de estudio. Acá arriba, que sería como una especie de marcador, sería cierta parte o zona del sistema nervioso central, probablemente la médula, pero acá el control o el mando para manejar al personaje, en realidad es la forma de un cerebro de ratón o rata. Y los botones serían cuáles son los lugares específicamente donde se hicieron esos experimentos, donde se hizo el estudio. Entonces, la portada también conlleva a decir eso. Y de hecho, si se dan cuenta, todo es tonalidad solamente como verde agua y solamente hay rojo y amarillo, que es lo que se va representando en el control, en la pista y también en esta figura detrás, ¿ya? Y este cuadro que está acá también sería un corte histológico marcado, que también le da esta otra característica. Entonces, de una u otra forma, lo que estamos viendo es el mismo juego, es tratar de simplificar esto o conceptualizar esto para llamar la atención del espectador. Y bueno, por su otra contraparte, aparte de Nature, está Science, que Science también juega con cosas más conceptuales, es un poco más libre, por así decirlo, que Nature en algunas ocasiones. Y es lo mismo acá también. El Single Cell Genomics, que sería como el análisis de genoma en célula única. Y en este caso sería como el análisis genómico del genoma de la célula está traducido como una huella dactilar de cada célula, ¿ya? Y lo mismo acá, estarían como revisando
ese tipo de célula, sería como un ensayo mucho más específico, o mucho más potente, por así decirlo, pero que también hay un segundo mensaje extra. Uno, por ejemplo, es la conceptualización de la huella dactilar transformada en ADN, que se ve aquí, pero otro también es una visibilización de la mujer en la ciencia, que eso también es súper interesante. No solamente un científico, sino que son 3 personas, las cuales puede ser un hombre, mujer, etcétera, que están haciendo estos experimentos. Por lo tanto, la imagen que se tenía antiguamente de que era solamente el científico hombre el que hace los experimentos es completamente falsa, ¿ya? Y eso es lo que transmite también el mensaje, es también visibilizar. Por lo tanto, hay 2 discursos de por medio acá que son súper potentes. Por el otro lado también, no sé si han escuchado también lo que es de la edición genética, la edición génica, que es la técnica del CRISPR, que se ha utilizado mucho hoy en día y que fue premio Nobel de las 2 científicas del año pasado. Y también, esta técnica habla de manipulación o edición de genes, y para hablar de edición casi siempre utiliza el contexto de las tijeras, que es como cortar y armar estos genes, armar estas moléculas de una forma mucho más específica. En este caso sería como una tijera, pero cuando hablan del human, o a nivel como ya de humano, en realidad el contorno de esa tijera es el rostro de un humano. Por lo tanto, el mensaje es súper sutil, es súper simple, pero súper efectivo. Entonces aquí entran en juego todo lo que sería como el diseño y la ciencia. Jugar con la edición, como sería como una tijera, pero jugar con el contexto humano, cuáles serían como las propiedades éticas probablemente en la manipulación o edición de genes en el humano. Y también esta portada que me encanta, que también en octubre del año pasado, que habla de los procesos de neurodegeneración, que casi siempre está asociada a enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, Huntington, etc. Todas estas enfermedades entran en la categoría como de neurodegeneración. Y es muy interesante acá porque este árbol, uno puede decir, claro, neurodegeneración, se está secando el árbol o tiene una parte que se está muriendo, pero en realidad también es el rostro humano. Entonces también le estamos dando humanidad al proceso de neurodegeneración. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno, desde el punto de vista del laboratorio, habla de la enfermedad o estudia una enfermedad, casi siempre se queda pensando en cuáles son los mecanismos que subyacen dicho proceso. Pero a veces uno deja de pensar en el humano, en la persona. Y lo que hace esta portada es rescatar eso. ¿Cuál es el contexto del humano, de la persona que realmente sufre una enfermedad neurodegenerativa? Y en este caso, ¿cómo va perdiendo esta zona? Y lo interesante de esto es que en el interior de esta edición de Science hay una sección especial, o una edición especial, que habla de la neurodegeneración en sí, pero no como el proceso biológico o totalmente técnico de eso, sino que habla desde el punto de vista más humano. Entonces, en realidad, esta sección es como ingresar o entrar a esta parte donde ocurre la neurodegeneración o se están secando esas hojas dentro de ese árbol. Y si se dan cuenta, las hojas en realidad son los recuerdos. En realidad son eventos de memoria de esta persona que se está perdiendo. Entonces la neurodegeneración no solamente es la pérdida de neuronas o la muerte neuronal de distintos grupos de neuronas, sino que también es la pérdida de, por ejemplo, en el Alzheimer, de recuerdos, de asociación de cosas. Por lo tanto, es mucho más terrible de lo que se habla principalmente como científico. Aquí entra el contexto más bien humano. Entonces, por lo menos acá tenemos, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, la juventud, por ejemplo, etcétera, la adultez. Entonces, esa es la ventaja a veces que tienen las portadas, es como pensar fuera de la caja, sacar ya ese contexto más bien solamente científico, sino que también es intervenir desde el punto de vista humano y de por qué es importante hacer ciencia, que probablemente es una de las cosas que los motive también a estudiar una carrera científica. Y otra revista también que me encanta, que es Cell Press, y que Cell Press también tiene este juego de ser súper conceptual, ya deja de lado todos estos dibujos más bien técnicos de una célula que representa una célula, sino que más bien juega con el contexto conceptual. Por ejemplo, esta edición que fue de este año, de enero, juega desde el punto de vista del coronavirus. Se dan cuenta, las gotas que caen en medio de este globo, en medio de la lluvia, son partículas virales, el SARS-CoV-2. Pero en realidad en este caso sería un alveolo que se estaría protegiendo gracias a esta pastilla que está al centro, y que en realidad este mono sería un macaco que estaría respondiendo a ese tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, la portada que ganó, que me encanta en cuanto a su diseño, al color, a todo, intenta reflejar eso, intenta reflejar un tipo de tratamiento que protege al alveolo en esta lluvia de virus, y que el macaco, esta especie de primate, representaría que él fue el animal que se usó o que fue usado para este tipo de experimentos, ¿ya? Y que funcionó.
Por lo tanto, es así de potente una portada. Es súper conceptual, es como inclusive nostálgica bajo la lluvia, se ve como terrible, pero también se ve este tipo de luz que ilumina el globo, que también le da como un aire más bien esperanzador. Por lo tanto, aquí el uso del color y la ilustración tratan de reflejar eso. Eso es lo interesante de una portada. O lo mismo acá que hablan como de los opiáceos, opioides, pero en realidad también habla de las estructuras que serían como los centros de esta flor, donde serían como las proteínas que participan o los receptores que participarían para estos tipos de moléculas que estarían acá. Por lo tanto, también es una portada muy sutil, el color como súper suave, las tonalidades tenues, es más bien como un mundo como más bien atmosférico, como de un sueño, y también juegan con ese tipo de ilustración para tratar de reflejar ese proceso. O ya también Cell tiene cosas súper conceptuales, por ejemplo, el de acá es como los distintos tipos de terapias en avance, y habla, por ejemplo, del tratamiento de pastillas, la bioinformática, que se trabaja mucho hoy en día, de nuevo las tijeras del ADN, el CRISPR, o sea, la edición de genes, una cirugía, tratamiento con hongos, tratamiento con anticuerpos, modificaciones del ADN mitocondrial, todo el contexto de la flora bacteriana, también todo este tema que es muy reciente hoy en día, que se trabaja bastante. Y también un pergamino en blanco que reflejaría o representaría qué es lo que se viene más adelante. Por lo tanto, esta edición especial probablemente en Nature intenta reflejar eso. ¿Cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que utilizamos hoy en día desde la biología, desde el punto de vista de las terapias? Por lo tanto, es bastante simple, pero súper conceptual también al mismo tiempo. También dentro de Cell Press está Neuron, que es una revista similar a Nature Neuroscience, son como carreras o revistas que compiten, por así decirlo, que también es muy conceptual. Casi siempre las portadas tienen una sección donde sale como explicado, por así decirlo, la representación gráfica, y en este caso habla de una partitura, como una nota musical o como una canción. Y es representada las notas musicales por distintos tipos de neuronas, ¿ya? Que se están comunicando entre ellas. Lo que quiere representar acá es que hay tipos de neuronas que se representan en el espacio del cerebro, en una zona del cerebro, de forma secuencial, o se distribuyen como una especie de partitura, con una localización específica. Entonces lo que dice esta portada es que estos tipos de neuronas, que se llaman place cells, o que son células de lugar, o también en rojo, y las oscuras serían como células de no lugar, no place cells, tienen esos nombres, estarían representadas gráficamente, o perdón, espacialmente, en una zona muy determinada. Y esta ubicación es como una especie de partitura. Por lo tanto, la portada representa eso. Representaría cómo estarían ubicadas o cómo estarían representadas estas neuronas en dicho espacio. ¿Ya? De hecho, en tema de neurociencia, todo lo que se habla de la localización y orientación espacial es súper interesante. O sea, son células que se ubican en la zona del cerebro que generan un mapa virtual dentro del cerebro, que trataría de representar lo que ocurre afuera dentro del cerebro. Y también, bueno, el arte también se representa dentro de la ilustración científica o de las portadas. Por ejemplo, la Noche Estrellada de Van Gogh tiene esa característica. Está como portada en un Cell Biology, también Trends en Cell Biology, que pertenece a Cell Press. Y lo mismo, trata de hablar aquí en este caso de cómo coexisten los distintos tipos de células dentro del cerebro o del sistema nervioso central. Y en este caso, por ejemplo, hay células gliales, neuronas, etcétera, distintos tipos. Pero lo más interesante es la representación de cómo conviven estas células dentro de esta ilustración o esta pintura de Van Gogh, ¿ya? Por ejemplo, pueden seguir en este caso a Mesa Schumacher, que ella tiene muchas ilustraciones de este tipo, es bastante artística, tiene varias portadas también científicas. Es súper interesante su trabajo. O ya también cosas más como especie como de cómic, incluso puede ser como más ilustración, inclusive que podría confundirse con una ilustración infantil. En este caso habla del cáncer en inmunología, ¿ya? Y el cáncer en este caso estaría representado por el símbolo cáncer del zodiaco, ¿ya? Que estaría como siendo protegido por una célula cancerígena que estaría como en esta tonalidad naranja. Si se dan cuenta, hay puros colores como cálidos o rojizos que estarían envolviendo la portada, pero solamente está en azul la palabra inmunología, este personaje que representaría una célula inmunológica y la espada, ¿ya? Por lo tanto, esta es una edición especial que habla de cáncer e inmunología o inmunidad y cómo el sistema inmune podría combatir el cáncer o una célula cancerígena. Por lo tanto, esa es la representación de esta portada. Como bastante directa, bastante simple,
pero que esconde estos símbolos, por ejemplo, el símbolo de cáncer, en el otro caso la pintura de Van Gogh también, que es súper interesante, súper atractiva de mirar. Entonces, la ilustración de las portadas juega mucho con eso. O también, bueno, en Immunity, que también pertenece a Cellpress también, igual que en Nature Cell Biology, también utilizan la fotografía. Y en este caso sería una inmunofluorescencia. Se dan cuenta, es casi una obra de arte, increíble la pureza de las técnicas de laboratorio para poder llegar a este tipo de resultados. Y eso es lo interesante, que una vez se aprende esto en el laboratorio y después con el tiempo le da el otro contexto artístico, científico a esto. Pero eso es lo interesante, que son súper atractivas. Podría ser esta carátula de un disco, no sé, de rock psicodélico, si quisieran, da lo mismo. Trae ese nivel. Por lo tanto, se vuelve mucho más interesante desde este punto de vista de la ciencia. O sea, aparte de que sea interesante la ciencia, no solamente por la investigación o por lo que uno va aprendiendo, también se vuelve interesante desde el punto de vista artístico, de cómo se puede transformar o cómo puede evolucionar a este tipo de eventos. Y bueno, también la fotografía es la que tiene estas características. Por ejemplo, este Trends in Immunology habla de los sentidos innatos, ¿ya? Y qué mejor forma de representar el sentido innato que el olfato, por ejemplo. Que en esta fotografía, que pertenece a Kaguski, que tienen un banco de fotografía, se dedica a eso, es como un perrito olfateando una flor. La foto está súper centrada, la imagen de la flor se nota muy bien, entonces es súper atractiva la fotografía, y cae como anillo al dedo también para la portada. Entonces puede ser también así de simple. Y bueno, hay un artista, o sea, sería como difícil de definir si es científico o artista, pero un científico, un biólogo molecular, que se llama David Goodsell, que lo pueden buscar también en redes sociales. Creo que está en Twitter y, bueno, en Google lo van a encontrar de una. Pero él hace ilustraciones a partir de la acuarela. Y también toma todo este contexto, toda esta información en biología molecular, principalmente en estructuras de proteínas, y lo transforma en estas verdaderas obras de arte. En este caso, fue portada de él, por ejemplo, este Nature del año pasado, para hablar sobre preguntas del coronavirus, o dudas sobre el COVID. Y también la ilustración, por ejemplo, del virus, la forma de una de las proteínas de superficie del virus, que es la proteína S o la spike, o las proteínas M, o cómo se conforma la parte interna de la cápside del virus, donde se encuentra el material genético o su genoma, y cómo son las proteínas que interactúan con él, o cómo se forma esa enredadera, por así decirlo, esa maraña en el interior del virus. Todo eso lo ilustró él, y está en base a evidencia científica, o sea, no es algo antojadizo. Y eso es lo interesante de la ilustración, ilustración científica sobre todo, que siempre hay una intención, siempre está hecho por algo, no es algo al azar. Y eso es lo que se representa muy bien en las portadas. Cada parte, cada color, cada detalle tiene esa característica, y esa es la ventaja, a fin de cuentas. ¿Ya? Lo mismo acá también, es como mirando lo invisible también, cómo estaría en un mundo dentro de la célula. O sea, este caso sería, por ejemplo, membranas que interactúan o partículas dentro de la célula, y toda esta maraña de cosas que se ve son proteínas que están interactuando unas con otras, reaccionando, señalizando, etc. Entonces eso es lo interesante de David Goodsell, que también representa este tipo de mundos microscópicos que no vemos en un aspecto completamente visual y artístico. De hecho, la mayoría de las ilustraciones de Goodsell son en su página web, se pueden descargar de forma gratuita, así que las pueden buscar y descargar, son pero maravillosas. Y dicho de eso, por eso la ilustración científica adquiere estas características, sobre todo en las portadas. Por un lado, por ejemplo, podemos ver acá, en esta figura que se está dibujando como la membrana de la célula, son mucho más directas, son más bien específicas, quizás incluso inmersivas. Y en este caso me tocó trabajar preparando eso, ¿ya? Era tratar de reflejar en una sola palabra una publicación científica. En este caso la palabra era interacción. Era la interacción entre, si esto corresponde a una célula o el interior de una célula, esto que está súper brillante serían las mitocondrias, y esto que está en azul, membranoso, sería el retículo de esta célula. Y de fondo estaría el núcleo, para darle como un aspecto más de perspectiva. Pero todo este ambiente como espacial sería como visualizar o interactuar en un mundo o en un mundo celular, por así decirlo, donde el retículo interactúa con la mitocondria. Y ese era el paper. Tiene mucha información de trasfondo, pero el concepto era ese. Entonces la idea de reflejar esta ilustración era basándome en eso, ¿ya? Por otra parte, o por su contraparte, la figura de la derecha más bien representa la palabra balance, ¿ya? Hay una palabra o un proceso
que probablemente lo he escuchado, que es la homeostasis, que es como el equilibrio interno del organismo. Bueno, las células también tienen su propia homeostasis, pero de proteínas, y ese proceso se llama proteostasis, ya que es el equilibrio de las proteínas o la calidad de proteínas que se van generando dentro de la célula. Y lo mismo, en este caso era representar la proteostasis o el balance interno de la célula. Por esa razón, la portada tiene esas características como de meditación. En un mundo celular, que serían estas células que están como fuera o alejándose del personaje. Y el personaje representaría cuál es la proteína que participa en el evento de proteostasis o regula ese evento. Si se dan cuenta, arriba de la persona, la cabeza de esta persona, es la estructura de una proteína. Y esa es la proteína que se estudia en cuestión. ¿Cuál es el nombre de la proteína? Bueno, hay que ver como la sombra del personaje que representa el nombre de la proteína. Por lo tanto, es súper sutil. Esa es la característica, es tratar de ser lo suficientemente sutil para poder explicar un evento llamado proteostasis que está ejecutado por una proteína que se llama UFM1. Quizá a nadie le interesa el nombre de la proteína, pero no está de forma pegada directamente sobre la portada, sino que está insinuada, por así decirlo, en base a la sombra. Por lo tanto, las portadas tienen esa ventaja, que podemos jugar con esa libertad de creatividad en algunas revistas. En este caso, eran Trends in Cell Biology, que son revistas que pertenecen a Cell Press. Y Cell Press puede ser súper conceptual, o sea, pueden meterse a investigar, por ejemplo, no el paper, sino las portadas que hay de cada edición, de cada mes, y van a ver que hay portadas completamente random, que no tienen sentido, pero cuando leen el desglose de lo que especifica esa portada, se van a dar cuenta de dónde viene el trasfondo de eso, y qué tan importante puede ser esa investigación para ellos. ¿Y qué es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de las portadas? Que también generan visibilidad para el laboratorio o para el investigador. O sea, veo esa portada, veo al investigador y termino leyendo el paper. Entonces, esa es una fórmula también que utilizan algunos investigadores para poder visualizar también su trabajo. No solamente desde el punto de vista técnico-científico, sino que también desde el punto de vista creativo. Bueno, la otra ilustración pertenecía a un Nature Cell Biology, entonces tiene esa característica de ser más técnica o más seria, es mucho más formal en su estructura. Nature es como así, tiene esa característica. No es tan libre como Cell, que puede ser desde un personaje con una espada luchando contra el cáncer, sino que es más bien de la fotografía, o si es una ilustración de tales características más o menos serias. Y por lo tanto, en este caso, era más bien algo completamente específico, es hablar de interacción de células, o sea, dentro de la célula, y cosas por el estilo. Y bueno, esta de acá, que es un Molecular Cell, que es de los cells polares, es una revista que también pertenece a Cell Press, y lo mismo, es súper conceptual y tiene esa característica, o sea, si se dan cuenta, la de Molecular Cell con Nature Cell Biology son relativamente parecidas. Científicamente hablando, ilustrativamente hablando no tiene ningún sentido, pero en realidad la capa de hielo donde está flotando en el océano y donde están arriba los osos, en realidad representaría el retículo endoplasmático. Los osos representarían estos tipos de proteínas que interactúan para medir la calidad de proteínas, similar a la proteostasis. Y este sol como de invierno, sol antártico, en realidad representaría el núcleo. Por lo tanto, tenemos el núcleo, tenemos el retículo y tenemos proteínas que están interactuando en el retículo. Algo similar a lo que ocurre en esta portada de Nature Cell Biology. Y no solamente de portadas científicas para revistas científicas de investigación, sino que también para la calidad de divulgación. De hecho, desde el año pasado, Cambalache, que pertenece a la Universidad de Santiago, está sacando ediciones de divulgación, pero a veces piden la ayuda de ilustradores científicos para sacar sus portadas. Y en este caso participé en la primera edición, que en este caso era el coronavirus. Pero en vez de ser el virus así como típicamente se dibuja, me basé parte de su estructura del virus, con colores intensos para llamar la atención, y con un trasfondo que sea más bien como una superficie de la célula donde estarían ocurriendo los eventos de infección y todos los problemas que conlleva. Por lo tanto, la portada es más bien atractiva en cuanto al color y los detalles. Entonces, más que el virus, que también está súper detallado, es tratar de representar por medio de colores como símbolos de alerta, como una alerta que llame la atención. Y es lo mismo, es utilizar parte de esa dinámica que se ocupa en las portadas científicas. Y bueno, no solamente lo que les comentaba de las portadas científicas para divulgación o para revistas, sino que también desde el punto de vista del diseño editorial. Es decir, la formación de libros, la creación de libros. O sea, este libro, por ejemplo, que es de bacterias, tanto el índice como el contenido, como la estructura del contenido,
o las ilustraciones que acompañan el libro tienen una intención. Por lo tanto, en este caso, el diseño científico involucra todo eso. Y aquí estamos trabajando ya a ese nivel, o sea, no solamente de la portada que sea atractiva, sino que la ilustración en sí, que tenga sentido con el contenido, que ese contenido también sea lo suficientemente amigable, por lo tanto, ocurre todo el evento de la edición de ese contenido, y finalmente, cuáles son las estrategias gráficas que voy a hacer para llamar la atención del espectador, que en este caso es un público adolescente. Lo mismo en este caso, este otro virus, o sea, este libro diseñado también que era de virus, que es lo mismo, te voy a hacer toda la ilustración y parte del diseño, pero es lo mismo. De hecho, el diseño es parecido al anterior porque son libros hermanos, es decir, una colección de libros que van a salir, pero involucran lo mismo. Tipo de letra, el color, las tonalidades, etc. Todo este tipo de herramientas gráficas de diseño que se usan no solamente para ilustración científica, las portadas se utiliza a todos los niveles. Y lo mismo también este libro que estoy trabajando, que buscando financiamiento algún día, pero lo mismo, habla de la biología celular ilustrada, y es lo mismo también, es tomar distintos conceptos gráficos, pero para hablar de la biología celular, en este caso de la neurona, y de las otras células que participan, que también son súper importantes. Por lo tanto, la ilustración no solamente tiene que ser desde el punto de vista científico, sino que también tiene que ser desde el punto de vista artístico, ¿ya? En este caso, son representaciones de ratones como células, o sea, como full imaginación, pero que hay un contexto científico detrás, o sea, todas las células son tipos de células, no es una célula antojadiza. Por ejemplo, acá tenemos una célula epitelial, una célula oxíntica, un fibroblasto, tenemos acá un macrófago, una célula tenemos un hepatocito, neurona, neutrófilo, una goblet cell, etc. Todas tienen esa característica, ¿ya? Y esa ventaja de poder transmitir información desde el punto de vista gráfico que se logra gracias a esa formación científica que uno tiene, ¿ya? Por lo mismo, en su caso también va a tener una formación científica de alto nivel, pero que pueden desarrollar más adelante dependiendo de los caminos que vayan tomando o vayan eligiendo. Y ya lo mismo de los personajes también, personas que hayan participado, pero también no solamente dibujar a la persona porque sí, sino cuál es el trasfondo de eso, cuál es la información que me entrega. Por ejemplo, Lynn Margulis con la teoría endosimbiótica, Charles Darwin con evolución. Esta es la primera ilustración de la evolución que existe, porque el dibujo de Darwin en su apunte, o sea, un bosquejo, pero también es súper importante porque es la primera línea donde parte todo. Santiago Ramón y Cajal, como les dije, lo mismo, la ilustración. Él también se dedicaba a la ilustración, trabajaba muy bien en la ilustración celular. Y también Rosalind Franklin con todo su tema también de la estructura del ADN. Por lo tanto, en este caso hay una convergencia entre ciencia y arte, pero desde el punto de vista tanto divulgativo, pero como herramienta gráfica también para la investigación. Por lo tanto, son muchos caminos, es lo mismo que la ciencia, pueden terminar en cualquier parte haciendo probablemente lo que les gusta, pero es eso, y es tratar de buscar probablemente ese camino. Y eso sería la presentación en sí. Bueno, como dijo Sergio también, Biólogo Ilustrador es la cuenta en Instagram. Ahí pueden ver trabajos también o también distintos tipos de ilustraciones para investigación o cualquier duda que tengan también al respecto. Gracias, Felipe. Oye, te pasaste que dentro de tu presentación podemos ver diferentes como áreas que están dentro del mundo científico, como las revistas, los procesos, la investigación, el tema como el vínculo con la sociedad, hablaste hay una pincelada de lo que es el género, etc. Así que genial. Mira, tenemos una pregunta, hay una mano levantada de Fer Yark, así que Fer Yark, puedes prender tu micrófono. Y pues la dejo por acá, dice, ¿tienes libros científicos con ilustraciones ya hechos? Pregunta Fer. Sí, no. Lo que pasa es que estoy trabajando en un par de proyectos, pero están como ya en su fase final de ilustración científica. Hay uno que va a salir pronto que es sobre el sentido del tacto, que va a ser como más bien de ilustraciones de todas las capas a nivel de la piel y todas las células que participan en el sentido del tacto. Yo creo que ese podría salir pronto. Hay otro también que viene en camino, pero es como la historia de un científico, pero retomar esas ilustraciones, o sea, sus experimentos de 1920, un científico chileno, pero ahora los vamos como a actualizar. Y también viendo un proyecto también de neurobiología, pero probablemente van a salir este año. Los que sí hay como libros científicos de divulgación son libros que pertenecen a la Universidad Autónoma, en el Centro de Comunicación de las Ciencias. Ahí pueden encontrar también mucho material divulgativo, y también no solo ilustraciones mías, sino que de varios científicos que se dedican en parte también a la ilustración. Gracias, Felipe.
Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer, tenemos unos minutos. Felipe ya ha estado con nosotros, ha sido parte de un ciclo de charlas que nosotros realizamos desde la Facultad de Ciencias Biológicas, que se llama Ciencia y Sociedad. También para el Día de la Ciencia, o la Semana de la Ciencia, que se celebra en noviembre. Estuvo dando una de las biochácharas, así que ya hay alguien de la casa a quien tenemos constantemente con nosotros. Así que esperamos que ustedes igual lo conozcan su trabajo y vean cómo se complementa con lo que van a hacer sus investigaciones a futuro, por ejemplo. ¿Estarán disponibles para la venta cuando los hayas hecho? Preguntan. ¿No están interesados en el libro? Los del, sí, o sea, los del Centro de Comunicación de las Ciencias son gratuitos, de hecho. Los pueden descargar, están ahí para llevárselos, así que no hay drama con eso. Los otros no tengo todavía conocimiento. Probablemente pueden estar a la venta, pero no lo desconozco todavía. Super. Oye, muchas gracias, Felipe. Gracias por estar con nosotros en esta recepción mechona, un tanto ya diferente, pero que casi se vuelve la normalidad por este tiempo, de manera virtual, por darnos a conocer tu experiencia, cómo es tu trabajo. Y también nosotros te invitamos en el contexto de que tenemos una actividad para los mechones, para los bioingenieros y bioingenieras de la Facultad de Ciencias Biológicas, que es un concurso de microcuentos científicos que va a presentar ahora Paulina Cofré, que es periodista de nuestra facultad, que está por ahí, Paulina, en alguno de estos cuadraditos. Ahí está, aparece Paulina. Así que, conectando la sorpresa, lo que tenemos como actividades para ustedes en este inicio de año. Así que, Paulina, puedes presentar, compartir pantalla y yo te voy a destacar por aquí. Ya, súper. Voy a compartir pantalla, entonces. No sé si ya están viendo un poco, como les comenté. Bueno, aprovechar de sumarme a los saludos de bienvenida, ¿no? Y agradecer también a Felipe por la instancia, que son en realidad formas inspiradoras de comunicar la ciencia. Sumándonos también nosotros a esta iniciativa, quisimos realizar este concurso de cuentos titulado Cuentos bajo el microscopio, que también es una iniciativa para motivar a ustedes que se están integrando a la vida universitaria y a poder desarrollarse tanto como personas como profesionales, para poder ahí cultivar tanto arte y ciencia que van de la mano también, sobre todo cuando uno espera sacar las investigaciones de la academia y poder comunicarlas a la sociedad. En ese sentido, nosotros como facultad preparamos este concurso que nos pareció una buena instancia a nivel de facultad, ¿no? que involucra tanto a estudiantes de pregrado, posgrado, exalumnos, docentes, investigadores, administrativos y colaboradores que quieran expresar a través de las letras la ciencia. Para no extenderme tanto, los relatos que pueden enviar son de temática libre. Lo importante es que la ciencia se vea reflejada en lo que ustedes quieran ahí comunicar. Establecimos categorías, 2 categorías, alumnos y titulados, que los incluye ahí precisamente a ustedes como alumnos de pregrado, y también a los colaboradores que también pueden participar, los profesores ahí que quieran compartir también a través de la literatura. Hay cuestiones básicas, cada relato tiene que tener un título, la extensión máxima son 101 palabras. Aquí nosotros tenemos un link que ustedes pueden acceder de forma directa al formulario para poder enviar su contribución. La facultad tampoco no va a utilizar sus datos de ninguna forma extraña, por si acaso. Nosotros simplemente después vamos a recopilar esa información para poder ponernos en contacto con quienes ganen este concurso. Por tanto, la fecha se abre ahora, lunes 15 de marzo, y va a cerrar también el 15 de abril. Tienen un mes para poder enviar algún tipo de contribución. Y el 7 de mayo les vamos a dar a conocer los resultados de quienes ganaron este concurso. En el sentido de las obras y de la premiación, tenemos de jurado al profesor Dr. Fernando Martínez Acuña, que él también tiene ahí, para que después lo busquen en Instagram, una iniciativa que se llama 10 micrómetros, que es precisamente una iniciativa literaria para poder comunicar la ciencia, ¿no?
así que ahí pueden también revisar la cuenta de 10 micrómetros, aprovechando ahí también les sirve de inspiración y para saber un poco lo que ya se ha hecho anteriormente. Y yo también voy a estar de jurado en calidad de editora, que además de periodista soy también editora y tengo una editorial, entonces ahí también vamos a estar revisando los textos y ahí seleccionando. Como les digo, van a haber primer, segundo, tercer lugar, también menciones honrosas, y ahí también estamos preparando premios para que ustedes también tengan una retribución por su colaboración. Temas de propiedad intelectual, se pide que sea un texto inédito, que no haya sido publicado antes, y básicamente eso sería. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir a nuestro correo, que es comunicacionesfcbudec@gmail.com, también a nuestras redes sociales en Instagram. Yo ya he interactuado ahí con algunos mechones por Instagram, así que pueden seguir escribiéndonos sus dudas por ahí, por Facebook o por Twitter, sale todo especificado, y ya subimos este contenido también a la página web para que ahí también le puedan echar un vistazo en la sección de noticias, así que la invitación queda abierta, esperamos ahí también estar leyéndolos a través de sus cuentos y que se motiven también en esto de poder comunicar la ciencia de formas creativas, ¿no? Y poder acercarlo también a la gente. Así que eso sería por mi parte y espero ahí que tengan, bueno, un buen inicio de año académico también. Muchas gracias, Paulina. Gracias por presentarnos el concurso del cual ustedes están invitados a participar. También antes de terminar, esta es la primera parte de su recepción mechona, van a haber otras actividades, ya vamos a ir conociéndonos, vamos a tener actividades con ustedes en grupo, etcétera, etcétera. Queremos presentarles acá, antes que se nos vaya, por ahí preguntan, ¿dónde están las bases? Nosotros, la Facultad de Ciencias Biológicas tiene distintos medios, está la página web de la Facultad de Ciencias Biológicas, cienciasbiologicabudec.cl, la cual están invitados a revisarla. ¿La están viendo, no? ¿Se ve? Sí, ya. Ahí está la sección de noticias y en esta parte está el cuento y van a estar las bases del cuento también, a través de las bases descargables. La facultad también tiene su Facebook, donde pueden estar revisando los diferentes acontecimientos que van ocurriendo, un Instagram, un Twitter, para que puedan revisar también ssbiol-d, que es como el más extraño dentro de todas nuestras cuentas, LinkedIn, LinkedIn es una plataforma que ya se lleva más al tema de laboral, de encontrar contacto de trabajo, también es bueno poder ir conociendo esa red, y una página, un canal de YouTube en YouTube, Facultad de Ciencias Biológicas, y ahí nosotros vamos alojando, como les comentamos antes, los videos de las charlas, los talleres que se van surgiendo desde la facultad. Así que los invitamos a darle me gusta, a seguirnos, a estar en constante revisión de estos medios, también junto con la información oficial que le entregan desde la dirección de docencias, la secretaria, etc. Estos son canales paralelos, pero que muchas veces le van comentando cómo es la vida universitaria de nuestra facultad. Así que lo invitamos a que sigan estas redes. También por acá habían unas preguntas. Si quieren más info, ahí está la Paulina, dejo la información. Muchas gracias. Y les vamos a invitar a que puedan prender las cámaras para que nos veamos. Ya ha pasado la jornada, para que nos tomemos la foto. Por ahí la profe van de a poco apareciendo, está Paulina. Ahí viene Gabriel Hidalgo, bienvenido Gabriel. Vicente, Francesca, la decana, Carolina, Joaquín, Pablo, Ignacio, apareciendo todo. Millaray, Ignacia, Renata, Anaís. Bienvenido, qué bueno poderlos ver, aunque sea en este formato, pero ya llegará el momento en que nos encontremos en el edificio, que participen presencialmente, interactúen con sus profesores,
y puedan estar haciendo las actividades que permita el momento después de pasar esta pandemia. Así que le dejamos un saludo, sacamos el pantallazo correspondiente, nos alegra que estén acá, esperamos que haya sido una jornada agradable para ustedes. Recuerden, vienen más actividades para su recepción, para que vayan conociendo la facultad y la universidad. Así que dejamos un saludo a todos y todas, y nos vemos, y atención a nuestros mails y a nuestras redes. Chao, chao. Chao, que estén súper bien.